Vamos a empezar nuestro módulo 8 de este diplomado en negocios internacionales. Es el módulo 8 de 15, lo cual implica que prácticamente vamos a la mitad de los módulos que están programados. Y bueno, yo espero que estos 7 módulos previos hayan sido para ustedes benéficos y comiencen a ver, se vayan consolidando como empresarios y vayan viendo todas las aristas que hay que pulir aún para ser un exportador exitoso. Seguramente así va a ser y bueno, con 7 módulos más, seguramente el bagaje de conocimientos va a ser muy extenso. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que se llama el certificado de origen para productos de exportación. Prácticamente este certificado de origen valida todo aquel esfuerzo que ha hecho el gobierno federal para poder gozar de las preferencias arancelarias en el momento de firmar un tratado de libre comercio con alguno de los más de 50 países que ahora son socios comerciales de México gracias a la firma de estos tratados. Va a haber un módulo especial para hablar de tratados de libre comercio, pero antes vamos a hablar del certificado de origen para que cuando veamos el siguiente módulo, que es los acuerdos comerciales suscritos por México, ustedes entiendan la importancia que tiene este documento en la firma de esos convenios. En pocas palabras, amigos, si nosotros queremos ser exportadores hacia alguno de los países con los que México tiene firmado un acuerdo comercial, no podemos dejar de olvidar que un requisito que tenemos que cumplir es precisamente llenar el certificado de origen para nuestros productos de exportación. Y no es porque este certificado sea un documento que se requiera para que nuestro producto salga de la aduana nacional. No, este documento, no nos lo solicitan en la aduana mexicana, sino este certificado de origen lo tiene que presentar el importador en su aduana de su país para que el producto pueda gozar de las preferencias arancelarias que buscan los acuerdos comerciales. Sin este certificado de origen, el producto mexicano va a ser tratado como cualquier otro producto de cualquier parte del mundo y no va a gozar de ese privilegio que tienen los productos mexicanos al amparo de algún tratado o acuerdo comercial. Entonces es de suma importancia conocer el certificado, su origen, qué significa, cómo lo vamos a llenar, dónde lo podemos encontrar, en qué casos sí lo podemos utilizar, cuándo no lo podemos utilizar, a dónde hay que validarlo, etcétera. Creo que es un módulo bien importante y es un módulo que nos da otra herramienta muy importante en nuestra formación de exportadores. Muy bien, ¿cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar en este módulo? Es que ustedes van a ser capaces de reconocer la importancia que tiene la expedición de un certificado de origen en una operación de exportación, para que los productos, en este caso los productos mexicanos, gocen de una preferencia arancelaria cuando ingresen a un país que tenga un tratado comercial o un tratado de libre comercio firmado con México. Entonces es de suma importancia, vuelvo a insistir, para que sus productos gocen de esa preferencia arancelaria que busca cualquier tratado de libre comercio firmado por México en este caso. Para alcanzar este objetivo vamos a tratar estos 4 temas. Vamos a hablar de los tratados de libre comercio y el arancel preferencial. Independientemente que vamos a tener un módulo de tratados de libre comercio, pero vamos a comenzar a introducirnos a este tema y es el primer tema que vamos a abordar. El segundo tema que vamos a abordar es el origen de las mercancías y las reglas de origen, un tema un poco álgido, un tema complejo de entender, pero que es necesario para poder entender el mecanismo de la expedición del certificado de origen. Y sobre todo es muy importante para que nosotros entendamos el compromiso que tenemos al extender un certificado de origen apócrifo.
podemos tener consecuencias legales bastante complejas si nosotros no lo llenamos con información falsa. Y al mismo tiempo, pues esto nos va a llevar a que tengamos que involucrarnos, que nos pongamos a estudiar con respecto al Tratado de Libre Comercio al cual nosotros queremos acceder, porque pues cada acuerdo comercial tiene sus propias reglas de origen que las tenemos que cumplir. El tema 3, vamos a hablar ya de lo que es el certificado de origen en sí, qué es, ¿sí? Y el tema 4, vamos a hablar de la verificación en origen del certificado de origen, es decir, la auditoría que podemos recibir en nuestra oficina, en nuestro negocio, por parte de la autoridad del país en donde nosotros hayamos extendido el certificado de origen, para verificar si realmente el certificado de origen lo extendemos de una manera legal o solamente para gozar de la preferencia arancelaria cuando el producto no es originario de México. Entonces, esos 4 temas los vamos a abordar a lo largo de las 2 sesiones siguientes. Ok, vamos a ver el primer tema, que son los tratados de libre comercio y el arancel preferencial. Muy bien, debemos de comenzar a recordar, y quizá lo hemos visto de manera informal en la prensa, lo hemos leído en muchas partes, seguramente hemos asistido a alguna conferencia donde donde hemos escuchado acerca de la cantidad de acuerdos y de tratados de libre comercio que México ha firmado. Prácticamente desde el año de 1994, en donde México, el 1 de enero, da por iniciado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde también participan Estados Unidos y participa Canadá. México prácticamente con ese Tratado de Libre Comercio inicia su camino hacia la apertura comercial. Ese Telecán ya ni siquiera se llama Telecán. El 1 de julio del 2020, es decir, el año pasado, el Telecán desaparece y da origen a un nuevo tratado que ahora se llama TEMEC. TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Sigue siendo los 3 países, es un tratado de libre comercio ampliado, pero ya no se llama más Telecán, se llama ahora TEMEC. Pero pues su antecedente es se firmó el 1 de enero de 1994. Muy bien, a partir de ahí, pues México sigue firmando tratados de libre comercio y después firma uno con la Unión Europea en el año 2000, firma uno con el Japón en el 2005, firma uno con Israel en el 2000, firma uno con Centroamérica en el 2012, y digo con Centroamérica porque en ese tratado están considerados tanto Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, menos Panamá, con quien también México firma un tratado comercial en el 2015, firma uno con Colombia, originalmente lo había firmado también con Venezuela y Colombia, pero en la época de Hugo Chávez y el pleito que hubo con el presidente Fox, Venezuela abandona este tratado de libre comercio y solamente se queda Colombia. Hay un acuerdo comercial firmado con Chile, con Uruguay, otro firmado con Chile, con la Alianza del Pacífico, en fin. Finalmente México tiene 13 tratados de libre comercio que lo vinculan con aproximadamente 50 países, con 50 economías, algunas tan poderosas como Estados Unidos, como Canadá, como Francia, ¿verdad? Como Alemania, y otras pues economías tan modestas como la de Guatemala, como la de Nicaragua, como la de El Salvador, pero al final de cuentas todos se convierten en socios comerciales de México al tener un tratado de libre comercio firmado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, cuando decidamos exportar,
pues pensar en la posibilidad de hacerlo alguno de estos 50 países con los que México tiene tratados de libre comercio, porque ahí nuestros productos van a ser tratados de una manera preferencial, con un buen arancel, con un arancel preferencial que nos va a distinguir de los productos de los demás países provenientes que no tengan firmado un acuerdo comercial, y eso nos va a dar una ventaja competitiva muy importante. Entonces, amigos, ¿qué cosa es lo que sucede cuando se firma un tratado de libre comercio? Lo que se firma, lo que se forma es una zona de libre comercio en donde los países miembros se dan, en este caso, preferencias de tipo arancelario. En este caso hay una zona de libre comercio con México, Canadá y Estados Unidos, gracias a la firma del Telecán, que hoy se llama, como aquí lo vemos, TEMEC. ¿Okay? Esa es una zona de libre comercio. Los tres países son una zona sola, una zona comercial. México tiene firmado también un tratado con la Unión Europea, el famoso Telecuem, Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, que nos vincula con 27 países de la Unión Europea. Entonces, México tiene también una zona de libre comercio, ¿verdad? Con la Unión Europea. Esa es una zona de libre comercio, como también la tiene con Japón, también la tiene con Israel, como también la tiene con Colombia y la tiene con Centroamérica. Entonces, cada acuerdo comercial se forma una zona de libre comercio y los países miembros de esa zona de libre comercio son miembros de un bloque comercial, de un bloque, y por lo tanto son socios comerciales. ¿Qué sucede entre los socios comerciales, entre los países miembros del bloque, entre los países miembros de esa zona de libre comercio? Pues que se van a otorgar preferencias arancelarias a sus productos, ¿sí? Es decir, cuando México exporta a Estados Unidos se va a ver obligado a darle preferencias arancelarias a los productos mexicanos. Cuando México exporte a alguno de los países de la Unión Europea, le van a tener que dar a los productos mexicanos una preferencia arancelaria por ser miembros de un tratado de libre comercio o miembros de una zona comercial. Pero lo mismo va a suceder cuando un producto canadiense, norteamericano llegue a México, pues México les va a tener que dar un trato preferencial, ¿sí? Porque son productos originarios de los países socios. Como lo mismo sucederá cuando cualquier producto proveniente de la Unión Europea llegue a México, México le va a tener que dar un trato arancelario preferencial por ser producto originario de esa zona de libre comercio. Entonces, eso es lo que va a favorecer el flujo de la mercancía entre México y sus socios comerciales. Un trato arancelario preferencial que lo va a distinguir contra los productos provenientes de otros países con los que no haya ese acuerdo comercial. Entonces, pues la competitividad de los productos mexicanos pues es grande, ¿verdad? En estos países. Fuera de estos países, pues México no tendrá ningún acuerdo comercial, no tendrá ninguna ventaja arancelaria porque simple y sencillamente no tiene un acuerdo comercial. Si ustedes me preguntan, ¿y cuando exporte yo a China, que es ahorita un país que todo el mundo quiere exportar a China por el tamaño del mercado, los productos mexicanos van a recibir un trato arancelario preferencial? No, porque México no tiene un acuerdo de libre comercio con China, ¿verdad? No hay acuerdo y entonces los productos mexicanos tendrán que entrar a China como entra cualquier producto de cualquier parte del mundo a competir de manera directa. Mientras que en Japón los productos mexicanos sí van a recibir un trato arancelario preferencial porque México sí tiene un acuerdo comercial con Japón. Entonces, amigos, esa es la importancia que hay cuando hay un tratado de libre comercio de por medio. Y entonces ustedes me quizás están preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con el curso? Que el curso se llama certificado de origen para productos de exportación, ¿sí?
¿Qué tiene que ver con el tema y los acuerdos comerciales? Pues muy sencillo, amigos, muy sencillos. Para que nosotros gocemos, para que los productos mexicanos gocen de esa preferencia arancelaria que le da el certificado, el Tratado de Libre Comercio, los mexicanos tenemos que expedir un certificado de origen. Hagan de cuenta que en términos coloquiales haciendo una analogía es el acta de nacimiento del producto donde digamos que es mexicano, para que cuando llegue a la aduana del país importador, ¿sí?, el importador presente ese certificado de origen que le da nacionalidad mexicana al producto y entonces se le pueda dar la preferencia arancelaria. Y lo mismo cuando un producto norteamericano sea exportado a México, el exportador norteamericano o el exportador canadiense o el exportador de cualquier país de la Unión Europea o el exportador japonés tendrán que expedir un certificado de origen, ¿sí?, un acta de nacimiento para decir que ese producto es originario de ese país. Y cuando llegue, en este caso, la mercancía a México, se le pueda dar el trato preferencial. Sin ese certificado de origen no hay trato preferencial y la mercancía no es que no se pueda importar, simple y sencillamente va a ser importado como si fuera un producto originario de cualquier país donde no hay tratado comercial. Y eso, pues, obviamente va a perder la ventaja competitiva que va a tener el producto porque va a tener que pagar los impuestos correspondientes. Ese es el vínculo, amigos, entre el certificado de origen y los tratados de libre comercio. El certificado de origen. Si no hay certificado de origen, no podemos gozar de la preferencia arancelaria. Muy bien. Entonces, aquí les puedo mostrar ¿qué es un bloque comercial? Bueno, pues ese es el bloque comercial de América del Norte, que es el bloque comercial que hoy se conoce como TEMEC, en donde está México, donde está Canadá y donde está Estados Unidos. Ese es un bloque comercial. Como otro bloque comercial, ya les comenté, sería la Unión, todos los países de la Unión Europea con México. Ese sería otro bloque comercial, porque hay de por medio un tratado de libre comercio firmada. En este caso del bloque comercial de América del Norte, pues los tres países se otorgan arancel preferencial a sus productos originarios, siempre y cuando haya de por medio un certificado de origen. ¿Ok? Recuerden que el certificado de origen es el acta de nacimiento que le va a dar nacionalidad mexicana, estadounidense, canadiense al producto. O le va a dar nacionalidad de algún país de la Unión Europea, o le va a dar la nacionalidad japonesa o la nacionalidad colombiana, y solamente de esa manera, cuando lleguen a las aduanas correspondientes, podrán gozar de la preferencia arancelaria. ¿Ok, amigos? Muy bien. Aquí vemos también, amigos, nuevamente una zona de libre comercio. Tenemos una zona de libre comercio con México, entre Japón y México, ¿verdad? También, así como los tres países de Canadá, Estados Unidos y México formaban un bloque comercial y una zona de libre comercio, pues también Japón y México, pues también están formando una zona de libre comercio. Son socios comerciales y se van a dar preferencias arancelarias a sus productos siempre y cuando haya de por medio un certificado de origen de la mercancía. Es decir, los productos japoneses serán exportados a México amparados por un certificado de origen japonés para que cuando lleguen a la aduana mexicana, México les otorgue su preferencia arancelaria. Cuando México exporte productos a Japón, entonces tendrá que expedir un certificado de origen de productos mexicanos para que cuando los productos lleguen al Japón, en la aduana japonesa le otorguen a los productos mexicanos la preferencia arancelaria.
Ojo amigos aquí, porque aquí podríamos pensar que vamos a dar un certificado de origen a cualquier producto. No, es ahí donde viene el conflicto, ¿sí? Y que tenemos que atender a algo muy importante que vamos a ver más adelante, que se llama la regla de origen. Es decir, a ver amigos, pensemos que ustedes se comprometen a exportar naranja. Por poner un ejemplo, naranja la van a exportar a Japón, ¿ok? Y entonces, para que la naranja mexicana, cuando llegue a Japón, cumpla con la regla, cumpla y pueda ganar la preferencia arancelaria, ustedes tienen que expedir un certificado de origen de la naranja mexicana, ¿ok? Pero llega un momento en que por alguna razón, por condiciones climáticas, por condiciones de desabasto, de mucha demanda aquí en México, por cualquier razón se les acaba la naranja y ustedes tienen que cumplir con los pedidos que ya tienen firmados con su cliente en Japón. Y entonces a ustedes se les hace bien fácil decir, bueno, a ver, para no incumplir, y dado que en México no hay naranjas y no me interesa perder el cliente en Japón, pues entonces me voy a Guatemala, me traigo unas camionadas de naranja de Guatemala y entonces aquí en Veracruz les doy el certificado de origen, que son mexicanas, y entonces las exporto como mexicanas. Van a llegar a Japón, se va a presentar el certificado de origen y entonces se les va a dar la preferencia arancelaria y de esa manera resuelvo mi problema. Pues sí, aparentemente eso es la solución, ¿sí? Traerme productos extranjeros, darles el certificado de origen, aquí en México, en pocas palabras, nacionalizarlos como mexicanas y enviarlas como mexicanas al país donde queremos que gocen de la preferencia arancelaria. Todo va perfecto, amigos, todo va perfecto hasta que no me regrese y entonces tenga una verificación en origen de la mercancía. Y entonces, ¿qué va a pasar? La autoridad me va a decir que le demuestre en dónde conseguí la naranja para exportar a Japón amparada bajo los certificados de origen. Si yo no soy capaz de enseñar, de mostrarle las facturas, las hectáreas de terreno que yo tengo a través de donde cosecho, etcétera, etcétera, pues me haré acreedor a multas, a sanciones y a muchos procesos legales por estar mintiendo y por estar obteniendo, en este caso, preferencias arancelarias con un producto que no es mexicano. Eso se llama triangulación en el comercio internacional, que la podemos utilizar a través de los certificados de origen para nacionalizar mercancía. Pero eso es un grave error que podemos pagar con consecuencias altas, sobre todo económicas, por estar extendiendo certificados de origen para amparar mercancía que no cumple con la regla de origen mexicana. Entonces, amigos, vayan pensando lo que les estoy comentando, porque esto se complica a medida que el comercio internacional va creciendo. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que, que cuando hay un acuerdo comercial va a haber preferencias arancelarias, ¿verdad? Y que nosotros vamos a recibir como mexicanos un arancel preferencial en el momento en que exportemos a un país con el cual hay acuerdo comercial, siempre y cuando haya de por medio el famoso certificado de origen, como también los productos de ese país con el cual hay un acuerdo comercial, cuando ingresen a México recibirán una preferencia arancelaria cuando presenten el certificado de origen del país correspondiente. Muy bien, entonces, en alguno de los módulos, no me acuerdo si en el 2 o en el 3, ya definimos lo que es un arancel, pero de todas maneras lo retomo para que ustedes se acuerden y si no tomaron esos módulos, bueno, pues entonces aquí se los explico. De acuerdo a la ley de comercio exterior, un arancel son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de importación y de exportación. Muchas veces se dice, es que los aranceles son impuestos. No, no son impuestos. Los aranceles se utilizan para calcular los impuestos.
mas no son impuestos. ¿Sí? No son impuestos, se utilizan para calcular, en este caso, el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación, pero no son impuestos, son solamente cuotas. ¿Sí? Son solamente cuotas que nosotros vamos a ver en un momentito cómo se pueden utilizar o se deben interpretar en el comercio internacional. También hablamos en algunos de los módulos que los aranceles son mecanismos regulatorios del comercio internacional, porque los países, en este caso, pueden imponer aranceles altos cuando no quieren que la mercancía, aranceles altos a la importación, cuando no quieren que productos provenientes de otros países ingresen a México, porque van a ser esos productos directamente competitivos con su industria nacional. Y pues puede destruir esa industria nacional si es que es una industria que apenas comienza a consolidarse. Como una manera de regular el comercio, entonces el gobierno lo que hace es que le pone aranceles altos para que los importadores se desalienten a hacer la importación, porque al pagar el arancel alto van a pagar impuestos muy altos y el producto se va a encarecer y va a dejar de ser competitivo. Lo mismo, el caso contrario sucede cuando ese producto se requiere aquí en México, no hay manera de que se produzca y entonces si hay carencia, si hay desabasto, pues puede ocasionar el desabasto, el incremento de precios, la inflación, y entonces el gobierno lo que decide es quitarle el arancel para que los importadores se alienten a importar ese producto y de esa manera satisfacer las cadenas productivas en México sin encarecer los productos nacionales. Eso es a la importación y a la exportación sucede exactamente lo mismo. México lo que quiere es exportar y entonces lo que hace es que a todos sus productos les quita el arancel para que se vayan exentos de pago de arancel a la exportación, porque a México lo que le interesa es exportar. Pero cuando hay productos que no quiere que se exporten, entonces México les pone un arancel, pues para que se desaliente la exportación y ese producto se quede aquí en México. Esa es la manera como los aranceles regulan el comercio internacional. ¿Ok? Pero vamos a ver que cuando hay un tratado de libre comercio, los aranceles tienden a desaparecer entre los países. Es decir, México puede exportar sin el pago de arancel como exportador y cuando entre alguno de los países miembros de que tiene acuerdos comerciales, esos productos quizá estén exentos también del pago del arancel a la importación, siempre y cuando se presente el certificado de origen. Y eso es lo que le va a dar competitividad a los productos nacionales, ¿verdad? Pero desafortunadamente también sucede a la inversa. Así como los productos mexicanos entran a Estados Unidos sin el pago del arancel, también los productos norteamericanos entran a México sin el pago del arancel. Y eso pues también les da competitividad y eso también hace que compitan directamente con nuestros productos. Pero finalmente, bueno, son mecanismos de regulación del comercio internacional que cuando se trata de un acuerdo comercial, pues desaparecen. Desaparecen porque los países se dan preferencias de tipo arancelarios. En el mundo, no solamente en México, en el mundo existen tres tipos de aranceles. Tres tipos de aranceles. Uno es el arancel ad valorem, y estos aranceles ad valorem se expresan en términos porcentuales del valor en aduana de las mercancías. Es decir, si la fracción arancelaria de nuestro producto está grabada con un arancel del 20%, significa que cuando la mercancía se importe, va a pagar 20% de impuesto sobre el valor de la factura, ¿sí? Si tiene un ad valorem del 25%, pues pagará 25% sobre el valor comercial que tengan las mercancías. Si tiene un arancel ad valorem del 10%, pues pagará un arancel, un impuesto del 10% sobre el valor comercial de las mercancías. Entonces, el ad valorem es
como ya les comenté, es la cuota y sirve para calcular los impuestos. ¿Cómo vamos a obtener el impuesto? Al multiplicar el 20% sobre el valor comercial de la factura. Ahí obtenemos el impuesto general de importación o el impuesto general de exportación. Ese es el arancel más común, el arancel ad valorem. Sí, prácticamente aquí en México es el arancel que se utiliza yo creo que en el 95% de las operaciones. Sin embargo, también podemos encontrar un arancel que se llama específico y este se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Es decir, vamos a pagar, por ejemplo, 0.1 centavo de dólar por cada kilogramo. De tal manera que si traemos 100 toneladas en un contenedor y tiene un arancel específico de 0.1 dólar por kilogramo, bueno, pues entonces lo que vamos a pagar es por cada kilogramo 0.1 multiplicado por el número de kilos que traiga el cargamento y ese es el arancel el impuesto que pagaremos, ¿verdad? Puede ser 0.5, puede ser un centavo de peso de dólar, puede ser 50 centavos, en fin, al final de cuentas eso no lo va a decir la fracción arancelaria que nosotros estemos, bajo la cual estemos importando o exportando. Y las unidades de medida, pues pueden ser kilogramos, pueden ser litros, pueden ser cabezas de animal, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos marque la tarifa correspondiente es la unidad de medida sobre la cual vamos a tasar este arancel específico. México los utiliza poco, pero al final de cuentas existen a nivel mundial y es posible encontrar un arancel específico en las mercancías de importación o en las mercancías de exportación. Y hay otro tipo de arancel que se llama mixto, en donde se combinan los dos tipos de aranceles mencionados anteriormente. Es decir, vamos a pagar 20% sobre el valor comercial de la factura, más aparte vamos a pagar 1 centavo de dólar por cada kilogramo. Estos son los más complejos y los que más le pegan a las importaciones y a las exportaciones, ¿ok? Existen y por lo tanto hay que considerarlos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar, amigos, cuando haya un acuerdo comercial y cuando nosotros presentemos los certificados de origen en la aduana correspondiente? Pues estos aranceles van seguramente a desaparecer y nuestros productos entrarán a la aduana del país importador libre de arancel, como también los productos provenientes de otros países que tienen acuerdo comercial con México entrarán a México sin el pago de alguno de los aranceles que están mencionados aquí, siempre y cuando se presente el certificado de origen. Muy bien, ahora, dentro de los tratados de libre comercio, de los que estamos hablando y que las operaciones de exportación se amparan a través de un arancel, de un certificado de origen, los países se dan aranceles preferenciales, ¿ok? Y estos aranceles preferenciales se lo otorgan los países firmantes de un tratado de libre comercio. ¿Okay? En este caso, al haber un tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, se dan un arancel preferencial los tres países, que no se lo dan a los productos provenientes de otros países con los cuales no tengan acuerdo comercial. ¿Ok? Por eso es un arancel preferencial. Generalmente, o tienden que todas las fracciones arancelarias, ya también hablamos de lo que es una fracción arancelaria, cuando hay un acuerdo comercial, tienden a exentarse las fracciones arancelarias del pago del arancel. ¿Ok? Prácticamente entran al país exentas de pago de arancel y por lo tanto del pago del impuesto correspondiente. Y eso pues nos va a dar, como les comento, una ventaja competitiva hacia terceros países. Veamos este ejemplo, amigos. Veamos este ejemplo
muy burdo, pero al final de cuentas es ilustrativo para ustedes. A ver, tenemos un país importador, que es en este caso Estados Unidos. Estados Unidos va a importar la fracción arancelaria, ¿sí? De un producto que es la 0,9, la 0,14, 12. Ya sabemos lo que es una fracción arancelaria y bueno, esta es una fracción arancelaria inventada, ni siquiera sé el nombre del producto, solamente la inventé porque es un ejemplo. Entonces, Estados Unidos la va a importar. Ok, México sí tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, que es el famoso TEMEC, pero México no tiene un acuerdo comercial con China. ¿Ok? Por lo tanto, Estados Unidos es cuando el producto entre a su país. ¿Cuál producto? El que ampara esta fracción arancelaria, la 0,9, 0,14, 12. Si entra amparada con un tratado, con un certificado de origen, tendrá que recibir un trato arancelario preferencial, recibirá un arancel preferencial. Entonces, tenemos el país exportador que es China. Digo, México. México va a exportarle a Estados Unidos esta fracción arancelaria y China le va a exportar a Estados Unidos también la misma fracción arancelaria que le va a exportar México. ¿Ok? Como México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que se llama TEMEC, China no tiene ningún acuerdo comercial con Estados Unidos. Por lo tanto, cuando México le exporte a Estados Unidos y sea México capaz de extender el certificado de origen, entonces puede ser que Estados Unidos le dé el arancel preferencial que del tratado y la mercancía pague 0% de arancel. Es decir, no va a pagar el impuesto general de importación. Sin embargo, cuando esta misma fracción arancelaria sea originaria de China, ¿ok? Como no hay un acuerdo comercial, entonces China se verá obligado a pagarle a la aduana de Estados Unidos un 20%, ¿sí? De arancel por esta fracción arancelaria. ¿Qué va a suceder? Pues que el producto chino, en teoría, va a ser 20% más caro que el producto mexicano, porque el mexicano no pagó arancel y por lo tanto no pagó impuesto general de importación y el producto chino tuvo que pagar 20% de arancel y por lo tanto un IGI, un impuesto general de importación, ¿sí? Equivalente a el 20% sobre el valor de la factura. Esa es la diferencia, amigos, de tener un tratado de libre comercio y no tener un tratado de libre comercio, de tener un certificado de origen y no tener un certificado de origen. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, amigos, la importancia que tiene un tratado de libre comercio y la expedición del certificado de origen. Por lo tanto, ustedes, si piensan ser exportadores, a cualquier país con los que México tiene tratado de libre comercio, pues lo primero que tienen que pensar es que tienen que extenderle a su importador el certificado de origen para que la mercancía goce de la preferencia arancelaria. De lo contrario, amigos, pues la mercancía va a entrar al país del cual ustedes van a exportar pagando el arancel de la nación más favorecida, que es el arancel con la que tasa un país la fracción arancelaria de un producto cuando no existe de por medio un tratado comercial. Es decir, todos los países que exporten a Estados Unidos esta fracción arancelaria, ¿ok? Y que no exista un tratado de libre comercio, tendrán que pagar el arancel de la nación más favorecida, que es el del 20%. Pero como México sí tiene acuerdo comercial, entonces México no va a pagar arancel siempre y cuando haya de por medio un certificado de origen.
Vean la importancia de este documento en el comercio internacional y el montón de dinero que el importador se va a ahorrar cuando tenga de por medio un certificado de origen. Ahora imagínense, amigos, que ustedes van a exportar a Estados Unidos, que su cliente decidió comprarles a ustedes la mercancía porque sabe que son mexicanos, porque sabe que le van a dar el certificado de origen y que con ese certificado de origen él va a pagar un arancel preferencial y que ustedes por desconocimiento no le manden al importador el certificado de origen o se lo manden lleno de manera equívoca. ¿Qué va a pasar? Pues no le van a detener la mercancía en la aduana. Simple y sencillamente le van a decir, perfecto, como no tiene certificado de origen, no podemos suponer que es mexicano. No podemos asegurarlo. Por lo tanto, vas a pagar el arancel de la nación más favorecida, que es de 20%. Oye, pero es que, bueno, dile a tu cliente que te mande el certificado de origen. Es que me urge sacar la mercancía. Bueno, pues paga entonces el arancel de la nación más favorecida y cuando tu cliente te mande el certificado de origen, entonces hacemos una compensación para regresarte los impuestos que pagaste, porque ya vamos a tener el certificado. Probablemente se va a resolver el problema, amigos, pero de momento a su importador lo van a descapitalizar porque va a tener que pagar el arancel que no tenía previsto pagar. Obviamente, jamás les va a volver a comprar porque ustedes hicieron mal su chamba y no le mandaron un certificado de origen o si se lo mandaron equivocado y cuando él necesitó utilizarlo en su aduana no lo tuvo a tiempo y se vio obligado a pagar el arancel de la nación más favorecida en lugar de haber pagado el arancel preferencial. Vean la importancia, amigos, la importancia que tiene el llenado del certificado de origen. Muy bien, ahora vamos a hablar del tema 2. Este es lo que acabamos de ver es la importancia que tiene el arancel preferencial dentro de lo que es un tratado de libre comercio, ¿ok? Pero esa preferencia arancelaria solamente la vamos a lograr cuando haya de por medio un certificado de origen, ¿sí? Que cumpla, ¿sí? Que sea capaz de darle origen mexicano a las mercancías, apegado a las reglas de origen del tratado comercial que corresponda. Es decir, cada uno de los tratados comerciales tiene sus propias reglas de origen y por lo tanto nosotros tenemos que conocerlas en el momento de que vayamos a exportar a cualquiera de los países con acuerdo comercial con México. Muy bien. La pregunta es, ¿qué requiere un producto mexicano para gozar de un arancel preferencial en algún país socio? Es decir, en algún país donde haya un acuerdo comercial. Ok, ¿qué se necesitan? Se necesitan tres cosas. Primero, que el país que va a importar la mercancía tenga firmado un tratado de libre comercio con México. Obvio, si no hay un tratado de libre comercio firmado, pues entonces no puede haber arancel preferencial y entonces vamos a pagar el arancel de la nación más favorecida, el que paga cualquier país que no tiene acuerdo comercial. ¿Ok? Entonces, primer paso, un tratado de libre comercio. Segundo, que el producto que se va a exportar cumpla con la regla de origen del tratado para que sea un producto originario. Ah, caray, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es la regla de origen? ¿Qué es el producto originario? Bueno, producto originario en este caso, pues que es producto originario de México y que no todos los productos mexicanos son originarios mexicanos, pues puede ser que no. Tenemos que cumplir con una regla de origen. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué significa regla de origen? A ver, rápidamente, aunque lo vamos a ver más adelante. A ver, yo pude haber comprado productos en China, ¿ok? Porque están baratos y los traigo aquí a México. Y aquí en México, de aquí a México, los voy a exportar a Guatemala y Guatemala tiene un acuerdo comercial con México.
que yo los traje de China, fíjense, los traje de China, los tengo en mi bodega en México, ¿ok? Y de aquí de México los voy a exportar a Guatemala, y Guatemala tiene un acuerdo comercial con México. ¿Qué pasa ahí, amigos? Porque ahí no es un producto originario de México, es un producto que México está comercializando, pero el producto sigue siendo chino. Sí, el hecho de haberlo traído a México no significa que ya sea un producto mexicano. ¿Okay? Es un producto chino, por lo tanto no le puedo dar el certificado de origen para exportarlo a Guatemala. Entonces, ¿qué? ¿No lo puedo exportar? Sí, sí lo puedes exportar, pero lo puedes exportar como producto chino. Y cuando llegue a Guatemala, no va a gozar del arancel preferencial del Tratado de Libre Comercio que Guatemala tiene firmado con México. Tendrá que pagar el arancel de la nación más favorecida porque es un producto chino exportado por una empresa mexicana. Entonces, no es un producto originario. No es un producto originario mexicano, es un producto comercializado por una empresa mexicana. ¿Okay? Y no está cumpliendo con la regla de origen del tratado. Ahorita les voy a explicar. ¿Ok? Entonces, el tercer punto para que un producto mexicano pueda gozar de la preferencia arancelaria es que el exportador pueda expedir el certificado de origen. El certificado de origen que ampare que el producto es originario de México y que cumplió con la regla de origen del tratado, en este caso, del país al cual queremos exportar. Como ya les comenté, este certificado de origen lo podemos llenar en nuestra oficina y lo podemos llenar y le podemos dar origen a la mercancía cuando no es originaria. Y aparentemente nos resuelve el problema de momento, pero en una visita de verificación vamos a estar totalmente indefensos porque no vamos a poder comprobar el origen de la mercancía a través de facturas o a través de cualquier otro mecanismo que tengamos para controlar el origen de las mercancías. Entonces, amigos, pues 3 requisitos que hay que cumplir para gozar de esa preferencia arancelaria, pero 3 requisitos que tenemos que tener documentados. Muy bien. Aquí, amigos, podemos ver en esta diapositiva, podemos ver lo que les acabo de explicar. El origen de las mercancías, el origen en este caso mexicano de las mercancías se va a cumplir cuando se cumpla con la regla de origen. Cuando se cumpla con la regla de origen, entonces voy a poder extender un certificado de origen. Pero este certificado de origen lo tengo que tener respaldado con la información correspondiente que me hizo suponer que ese producto era originario de México. Facturas, procesos de fabricación, etcétera, porque voy a tener una verificación en origen por parte de la autoridad del país al cual yo extendí el certificado de origen para checar si mi certificado de origen cumplió con la regla de origen, si esa mercancía es de origen mexicano y si fue, en este caso, merecedora de haber recibido el trato arancelario preferencial. Parece esto un trabalenguas, amigos, pero vamos a ir desglosando cada uno de estos términos a lo largo de la sesión para que ustedes puedan, en este caso, ir entendiendo de manera correcta lo que les acabo de explicar. Muy bien. ¿Qué cosa es el origen de las mercancías? A ver, amigos, este es un concepto universal de negocios internacionales, es decir, no es un término de la jerga del comercio internacional mexicano o un término nacional, no es un concepto universal del origen de las que se conoce y se reconoce en todos los países que hacen negocios internacionales. Hay que saber el origen de las mercancías. Y ese origen de las mercancías nos va a servir para determinar la nacionalidad de las mercancías, la nacionalidad. Y esa nacionalidad de las mercancías, ¿cómo la vamos a poder demostrar
o cómo se forma esa nacionalidad de las mercancías. En este caso, la nacionalidad mexicana, origen mexicano, para que nosotros podamos extender un certificado de origen mexicano, ¿sí? Que pueda darle a nuestro producto gozar de un arancel preferencial cuando entre a la aduana de un país. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a considerar? Bueno, esa nacionalidad de las mercancías o ese origen de las mercancías se puede dar a través de la materia prima utilizada para fabricar el producto, ¿sí? O bien por un proceso de transformación que le confiere el proceso productivo al producto. Ojo, amigos, a lo mejor es trabalenguas. Ok. En base a la materia prima utilizada. Si la materia prima utilizada es de México y vamos a fabricar un jugo de tomate, bueno, pues entonces, pues es un producto utilizado que es mexicano porque la materia prima utilizada es 100% mexicana. ¿Okay? Tanto el jugo, tanto los tomates como el envase, como la etiqueta, todo es mexicano, pues entonces es un producto mexicano. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, amigos? Que también la transformación le puede dar, en este caso, origen mexicano. ¿Qué significa? Ok, los jugos de los tomates no son mexicanos, los importamos de Chile, ¿ok? El envase tampoco es mexicano, es americano, y las etiquetas tampoco eran mexicanas, las importamos de España, ¿ok? Pero el producto nuevo, que es en este caso jugo de tomate o salsa katsu, ¿sí? El proceso productivo fue suficiente para darle nacionalidad mexicana al producto sin necesidad de que todo se haya comprado aquí en México. Entonces, eso es a lo que se refiere de transformación. Vamos a verlo de manera más compleja, no crean que es así de sencillito. Vamos a verlo de manera más desglosada. Pero entonces el origen no solamente es por el origen de las mercancías, sino también por los procesos de transformación que sufre la materia prima para tener un producto terminado. Muy bien, ahora miren tres conceptos, amigos, tres conceptos que no tienen que ver con el origen de las mercancías, ¿ok? Que es el país de procedencia, que es el país de producción y que es la marca hecho en México. Estos son conceptos cerrados de país de origen. Entonces, no necesariamente estas tres situaciones que vamos a ver a continuación le van a dar origen mexicano a una mercancía y eso nos va a dar la autorización de poder extender un certificado mexicano, un certificado de origen para que el producto goce de una preferencia arancelaria. A ver, veamos, amigos. ¿Cuándo es el lugar de país de procedencia? Dice que es mercancía que tiene su origen en un país determinado y se distribuye al mundo a partir de un tercer país, debido a las facilidades que representa su ubicación geográfica. A ver, amigos, pensemos en lo siguiente. México tiene un lugar estratégico para ser un punto de país comercializador. ¿Por qué? Pues porque México está comunicado de lado a lado por mar, ¿verdad? Y se puede comunicar tanto para países que vienen de Asia como para países que vienen de Europa. Y de aquí de México, distribuirse los productos a todo Centroamérica y a todo Sudamérica. Sí, eso es un punto estratégico México. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Podemos pensar de una empresa china, ¿sí? Que quiere distribuir sus productos en Canadá o que quiere distribuir sus productos a Centroamérica o a Sudamérica.
Dado las condiciones que tiene México de ser geográficas, pues México puede ser una base para ser la base de esa empresa china. Y entonces, esa empresa china exporta a México, ¿okay? Mercancía, como podrían ser radios, podrían ser telefonía, podrían ser cualquier tipo de productos, los va a exportar a México, pero no se van a consumir aquí en México. Entonces, México, de aquí de México, se van a hacer las exportaciones a Centro y a Sudamérica. El producto nunca podrá ser mexicano, ¿sí? Porque el país de procedencia siempre va a ser China y no va a ser país de origen, ¿sí? El país de procedencia es China y por lo tanto, aunque los productos salgan de México para distribuirse a Centroamérica y a Sudamérica, donde hay acuerdos comerciales con varios países, México no va a poder extender el certificado de origen, porque México solamente es el país exportador, pero no es el país productor, no es el país de origen de las mercancías. El país de origen de las mercancías sigue siendo China. Ese es el país de procedencia de las mercancías, ¿sí? Y México no puede extender certificados de origen, porque no son productos originarios mexicanos, ¿sí? Su país de procedencia es China y el origen de esa mercancía sigue siendo China. Y México no puede extender certificados de origen a pesar de que se estén exportando desde México. A México le van a contar las exportaciones porque salen por una aduana mexicana, por una empresa establecida comercialmente en México. México está exportando, pero no está exportando productos mexicanos, está exportando productos chinos. Y ese es el país de procedencia de la mercancía. Aguas, amigos. Entonces, no todo lo que México exporta tiene que ser originario, ¿sí? No todo lo que México exporta puede ser originario, ¿sí? Porque tiene un país de procedencia. País de producción, ¿sí? Es el país en donde las mercancías se produjo, se maquiló o se ensambló con insumos de origen de otro o de otros países. Y el proceso productivo no fue suficiente para conferirle origen a la mercancía. Entonces, a ver, México puede tener maquiladoras, amigos. Y entonces México va a importar va a importar la maquinaria de la maquiladora, la va a traer de Estados Unidos, ¿sí? Y pone la empresa aquí en México. La mercancía es de Estados Unidos, la tela es China, los botones son brasileños y trae muchos productos de diferentes partes del mundo. O a lo mejor solamente de China o de Estados o de la Unión Europea o de cualquier país. Aquí se van a producir los productos, ¿sí? Aquí se van a producir los productos. Y de aquí de México se van a exportar. Pero el proceso productivo no fue suficiente para darle, en este caso, origen a la mercancía. Por lo tanto, los productos no van a salir con un certificado de origen mexicano, ¿sí? Porque solamente México fue país productor, ¿sí? Y no cumplió con la regla de origen para darle origen mexicano a esos productos. Y por lo tanto, amigos, pues entonces México no puede extender el certificado de origen mexicano para exportarlos como productos mexicanos, ¿verdad? Y eso pues también hay que checarlo, porque a veces pensamos que por el solo hecho de producirlos en México, con eso es suficiente para que sean mexicanos. Y no es así, tienen que cumplir con la regla de origen correspondiente. Y ahorita vamos a ver qué es la regla de origen. Muy bien. Y el hecho, y cuando ponemos la marca hecho en México, ¿ok? Esta aguilita que conocemos todos y que la vemos en los productos de exportación. De acuerdo a lo que está elaborado este sello distintivo, de hecho en México, es el distintivo oficial que identifica los productos en México y les permite ser reconocidos por los consumidores de nuestro país y del mundo.
al final de cuentas, la marca hecho en México es sinónimo de calidad. Es decir, cuando nosotros le ponemos el sellito de hecho en México, ¿okay? El mundo está reconociendo que es un producto elaborado en México. Pero el hecho de ponerle ese sellito no significa que le estamos dando origen mexicano a la mercancía. Entonces, el ponerle el sellito no significa que es un producto mexicano. Es un producto que se elaboró en México, que México pretende que los consumidores identifiquen ese sellito a nivel mundial como que es un producto que proviene de México, que es un producto de calidad mexicano, pero no es un producto mexicano. Claro que también puede darse el caso de que también sea mexicano y aparte sea de calidad, pero no necesariamente el sellito significa que es un producto originario de México. ¿Ok? Y entonces, amigos, ahí estamos cerrados y no vamos a poder extender un certificado de origen, no vamos a poder extender un certificado de origen cuando el país de procedencia sea otro diferente a México, cuando México solamente sea el país de producción o cuando le pongamos al producto un sello de hecho en México. Eso no significa que es originario de México. ¿Sí? Claro, puede haber excepciones que las vamos a ir discutiendo a lo largo del curso. Muy bien. A ver, este es un claro ejemplo de lo que les acabo de comentar. Porque ahora la globalización, amigos, el proceso de globalización en donde somos capaces de comprar materias primas en los lugares donde sean más baratos, ¿verdad? Y que los sistemas logísticos de transporte nos permitan hacerlo y que haya, en este caso, los medios electrónicos para pagarlo y para podernos comunicar con clientes de todo el mundo a través de medios electrónicos, pues favorece que el comercio internacional se pueda llevar a cabo. Pero a ver, vamos a pensar en una prenda, porque este ejemplo al final de cuentas puede ser real. Vamos aquí en México vamos a producir un vestido. Vamos a producir un vestido. ¿Ok? Este vestido, ¿sí? Los botones se importaron de China. ¿Por qué de China? Pues porque eran los botones más baratos que se encontraron en el mercado y en las cantidades que se compraron convino traerlos de China. Entonces, los botones de este vestidito eran chinos, ¿ok? Se utilizó hilaza de algodón, ¿sí? Para fabricar el vestido. Y esta hilaza de algodón era de Perú, ¿sí? Se compraron los cierres, se compraron en Brasil, que se utilizaron para este vestido. Y las telas que se utilizaron para fabricar el vestido fueron telas de México y el algodón que se utilizó para fabricar esas telas de algodón era de Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál es el origen de la mercancía? ¿Cuál es el origen? ¿Qué origen va a tener? ¿Va a ser chino? Porque tiene insumos chinos. ¿Va a ser peruano? Porque tiene insumos peruanos. ¿Va a ser brasileño? Porque tiene insumos brasileños. ¿Va a ser mexicano? Porque tiene tela mexicana. ¿De dónde va a ser? ¿De qué nacionalidad va a ser? Si se fabrica aquí en México, México le podría dar un certificado de origen como producto mexicano. Bueno, pues eso solamente lo vamos a saber si revisamos lo que se llama regla de origen. ¿Ok? Solamente lo vamos a saber si revisamos la regla de origen, es decir, qué es lo que debe de cumplir un vestido de algodón para poder ser considerado mexicano. Muy bien, entonces, el origen de una mercancía lo transmite el país donde ha sido recolectado, extraído, fabricado o ha sufrido una transformación sustancial de acuerdo a la regla de origen del tratado que tenga México firmado con el país importador de la mercancía. A ver, entonces, amigos, este vestido
tiene una fracción arancelaria, porque ya sabemos que no podemos exportar un producto si no tiene fracción arancelaria. ¿Ok? Entonces, yo quiero exportar este producto, lo quiero exportar a Estados Unidos, porque estamos en México, ¿eh? Se fabricó en México. Y entonces, yo quiero exportarlo a Estados Unidos, pero obviamente quiero gozar del arancel preferencial que le va a dar el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC. Yo quiero saber si puedo exportarlo como producto mexicano a pesar de que tiene insumos de diferentes partes del mundo. Tengo mi fracción arancelaria, la conozco. ¿Qué puedo hacer para estar seguro de que sí puedo extender el certificado de origen como producto mexicano? Entonces, amigos, lo que me voy es al Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. Busco el capítulo de reglas de origen y entonces busco la fracción arancelaria que corresponde a este producto. Y entonces ahí me va a describir, de acuerdo a la fracción arancelaria, qué es lo que este vestidito debe de cumplir para considerarse mexicano. No necesariamente que todos los insumos sean mexicanos. Y entonces, si después de leer la regla de origen me dice que solamente va a ser suficiente que la mano de obra que fabricó este producto haya sido mexicana para ser mexicano, y toda la mano de obra que lo fabricó efectivamente fue mexicana, entonces yo puedo extender el certificado de origen mexicano. Si la regla de origen me dice que al menos el 80% del valor del vestidito tiene que ser elaborado, tiene que provenir de productos mexicanos para que este vestidito sea considerado mexicano, pues entonces yo tengo que hacer el cálculo si efectivamente el 80% de mis insumos era de origen mexicano. Si lo cumplo, entonces puedo extender el certificado de origen. Pero si solamente el 60% fue mexicano, entonces no puedo extender el certificado de origen porque la regla de origen dice que se necesitaba el 80% de insumos mexicanos. ¿Ok? Entonces, amigos, la regla de origen es la que me va a decir si yo puedo cumplir, en este caso, con un producto, para que un producto sea mexicano y puedo extender el certificado correspondiente. Ahora, yo lo quise exportar a Estados Unidos y tuve que checar la regla de origen del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos para la fracción arancelaria correspondiente. Y ya me di cuenta que efectivamente sí cumplo con la regla de origen de acuerdo al Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Y por lo tanto, sin temor, estoy extendiendo mis certificados de origen, pero obviamente estoy guardando todas las facturas que amparan la regla de origen para que en cualquier revisión yo pueda demostrar que el producto sí cumplía con la regla de origen. Perfecto. Pero llega un cliente de Europa y me dice, oye, expórtame así, tal y cual está el producto que estás vendiendo. Así, con los mismos insumos. ¿Ok? Entonces, el exportador mexicano dice, caray, ahora quiero exportar a Europa. Y yo soy socio comercial de Europa porque tenemos un acuerdo comercial firmado con ellos. Sí, voy a extender un certificado de origen. ¿Qué creen, amigos? Pues no lo puede extender. ¿Por qué no lo puede extender? Porque cumplió con la regla de origen del TEMEC, pero tendrá que checar si cumple este vestido con la regla de origen del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que no es la misma del Tratado de México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, puede ser que cumpla yo con la regla de origen para Estados Unidos, pero puede ser que no cumpla con la regla de origen para la Unión Europea, a pesar de estar utilizando los mismos insumos y los mismos procesos.
puede ser que no cumpla yo con la regla de origen para la Unión Europea. Y entonces le tengo que decir al cliente, ¿sabes qué? No te puedo exportar porque no te puedo dar un certificado de origen de producto mexicano porque no cumplo con la regla de origen del TEMEC. ¿Por qué no cumples con la regla de origen del TEMEC? Pues porque me dice que el producto tiene que ser hecho al menos con el 90% de productos mexicanos y yo tengo solamente el 80% y ese 80% sí me lo permite el TEMEC, pero no me lo permite la Unión Europea. Por lo tanto, no puedo extender el certificado de origen. Si te interesa sin certificado de origen, pues te lo vendo, pero no te puedo dar el certificado. Obviamente el importador me va a decir, pues no, no me interesa comprarte porque yo necesito el certificado de origen para que este vestido, cuando entre a la Unión Europea, pues goce del arancel preferencial. Entonces, vean amigos, cómo se complejiza el mundo de los negocios internacionales si no checamos la regla de origen en en el tratado comercial, ¿verdad? Y entonces un certificado mal llenado nos va a llevar a tener serios conflictos en el comercio internacional y con el país al que le estamos vendiendo de manera apócrifa. Muy bien. Entonces, amigos, en el mismo contexto del comercio internacional, también también estamos en este caso en posibilidades de determinar el origen de dos maneras. Un origen nacional y un origen regional. ¿Ok? ¿Cuándo es un origen nacional? Cuando el 100% de los insumos son de un solo país. ¿Y cuándo es un origen regional? Cuando los insumos pueden ser de los países que forman una región comercial. A ver, veamos este ejemplo, amigos. Veamos este ejemplo. Un automóvil, un automóvil, ¿ok? Todas las autopartes, todas las llantas y toda la carrocería son 100% mexicanas. Es decir, se fabrican aquí en México. Entonces ese automóvil tiene un origen nacional, porque la materia prima, todas las refacciones, todo tiene origen nacional. Por lo tanto, yo puedo extender el certificado de origen producto mexicano y este coche lo puedo exportar a Estados Unidos como producto mexicano, lo puedo exportar a Canadá como producto mexicano, lo puedo exportar a cualquier país de la Unión Europea como producto mexicano, lo puedo exportar a Japón como producto mexicano, lo puedo exportar a Centroamérica como producto mexicano porque tiene origen nacional. Y México tiene acuerdo comercial con todos esos países. Entonces, yo puedo extender mi certificado de origen con la tranquilidad de que está bien extendido porque el producto tiene origen nacional. Pero también puede ser que tenga origen regional. ¿Y qué significa? Las autopartes que representan el 60% son de Estados Unidos. Las llantas son de México y representan el 10%. Y la carrocería es de Canadá y representa el 30%. Como yo tengo un acuerdo comercial con Canadá, con Estados Unidos, a través del TEMEC, yo puedo extender un certificado de origen como producto mexicano, porque es de la región, porque no hay problema, porque somos socios los tres países. Y ese certificado de origen le puede servir al coche para que goce de la preferencia arancelaria tanto en Canadá como en Estados Unidos, porque es un producto regional, ¿sí? Y los tres países somos socios. Pero si yo quiero exportar el coche a la Unión Europea, entonces no lo puedo exportar con certificado de origen mexicano. ¿Por qué no? Pues porque el origen es regional. Y entonces no lo puedo exportar a la Unión Europea como producto mexicano, ¿sí? Porque no tiene el 100% de productos de origen nacional. Y eso significa
pues que no lo puedo vender con el arancel preferencial. Sin embargo, si las autopartes las traigo de Alemania y la carrocería la traigo de Francia y las llantas son mexicanas, entonces sí le puedo dar un origen regional y exportarlo a la Unión Europea porque las piezas son de la Unión Europea. ¿Okay? Pero ese producto nuevo ya no lo voy a poder exportar a Estados Unidos porque ya tiene origen de la Unión Europea. ¿Se dan cuenta cómo los componentes de un producto le van a dar origen? Y le puedo dar el certificado de origen solamente dependiendo de la regla de origen, correspondiente. Ok, entonces, esta diapositiva nos da un resumen de lo que les acabo de explicar. ¿Cómo se determina el origen de las mercancías? ¿Cómo se determina el origen de las mercancías? Pues solamente revisando las reglas de origen de los tratados de libre comercio correspondientes para la fracción arancelaria del producto que nos interesa exportar. ¿Ok? Entonces, una mermelada tiene una fracción arancelaria, pero la regla de origen de esa fracción arancelaria para el TEMEC es diferente a la regla de origen de esa misma fracción arancelaria para la Unión Europea. Y es diferente la regla de origen para el Japón. Y es diferente la regla de origen para Centroamérica. Entonces, habrá que checar los tratados para ver si nuestro producto cumple con la regla de origen. Claro que si el producto está hecho con el 100% de insumos mexicanos, pues entonces no va a haber problema. ¿Sí? El problema se complejiza cuando comenzamos a hacer importaciones de materia prima para para hacer un producto. Ahí es cuando se complejiza. Si estamos de acuerdo que todos los insumos son mexicanos, pues entonces, amigos, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Solamente que estemos incorporando productos de importación es como se va nos va a obligar a achicar nuestras reglas de origen. Muy bien. Entonces, a ver, amigos, ¿cómo se demuestra el origen de las mercancías en la aduana de despacho del importador? Bueno, entonces primero hay que consultar las reglas de origen de cada tratado de libre comercio para la fracción arancelaria que queremos exportar. Eso le va a dar el origen de las mercancías. Si estas reglas de origen nos dicen que sí cumplimos con el origen de las mercancías, entonces el exportador va a expedir el certificado de origen. Y este certificado de origen lo va a presentar el importador en su aduana de despacho en su país para que pueda gozar de la preferencia arancelaria. Si el exportador no puede expedir el certificado de origen porque no pudo darle origen a las mercancías, porque la regla de origen del tratado no se lo permitió, pues entonces la mercancía no va a gozar de la preferencia arancelaria, sino que tendrá que pagar el arancel de la nación más favorecida, como cualquier hijo de vecina. ¿Ok? Entonces, amigos, hay que estar pendiente con las reglas de origen, sobre todo para aquellas personas que están incorporando productos de importación a su mercancía. Para aquellos que estén produciendo productos con mercancía 100% mexicana, entonces, amigos, no hay de qué preocuparse porque el producto va a ser mexicano. ¿Sí? Pero si hay materia prima de otros países, entonces habrá que checar la regla de origen para ver qué es lo que le va a dar, en este caso, origen a la mercancía. Muy bien, las reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Pues como aquí lo dice, son criterios que ayudan a determinar la procedencia nacional o regional de un producto. ¿Sí? Y es un conjunto de condiciones que debe cumplir la mercancía a exportar para ser considerada originaria de un país. Y este conjunto de condiciones, ¿sí?, está en función de los insumos que se estén utilizando y del proceso productivo. Entonces, amigos,
En el caso quizá de todos los que estemos conectados en este módulo, si todos nuestros productos, si todos los insumos que estamos utilizando para la producción son mexicanos, si el proceso productivo se realiza aquí en México, pues entonces no vamos a tener ningún problema para decir que el producto cumple con la regla de origen como mexicano y podemos extender el certificado de origen mexicano sin ningún problema. Pero si ustedes tienen insumos de diferentes partes del mundo, ¿sí?, entonces tendríamos que ver si el proceso productivo es suficiente como para asignarle origen mexicano. ¿Okay? Y solamente de esa manera podemos extender el certificado de origen. ¿Okay? Pero eso lo tenemos que checar en la regla de origen del tratado correspondiente de acuerdo a la fracción arancelaria. Ok, ¿cuál es la importancia de las reglas de origen en los tratados de libre comercio? Pues los países miembros de un TLC otorgan y reciben preferencias arancelarias de sus socios previo al cumplimiento de las reglas de origen. Y las preferencias arancelarias son exclusivas a las mercancías que son originarias de los países que forman parte de los tratados de libre comercio de que se trate. ¿Ok? Entonces, amigos, pues si no hay, en este caso, regla de origen, no hay origen mexicano, no hay certificado de origen, no hay, preferencia arancelaria. Ustedes, yo estoy seguro que quizá el 90% de ustedes que me escucha o el 100% no tiene problemas en este sentido, pues porque yo creo que todos utilizan insumos mexicanos y es un proceso de transformación de sus productos mexicanos y por lo tanto no van a tener ningún impedimento para darle origen a la mercancía. De lo único que se tienen que preocupar es aprender a llenar el certificado de origen correspondiente. ¿Ok? Preocúpense aquellos que tienen mercancías importadas y que tienen que esas mercancías importadas las van a utilizar en el proceso productivo, porque entonces sí, habrá que checar si esa importación de insumos que está dentro del producto y el proceso productivo le alcanzan al producto para ser considerado mexicano. ¿Ok? Muy bien. Pero de todas maneras, es mi obligación en este curso comentarles porque en el certificado de origen se van a encontrar las opciones y ustedes tienen que identificar cuál de las opciones es la que van a utilizar para darle origen a las mercancías. Y es a través de la cual en alguna visita de verificación en origen, les van a venir a auditar para ver si ustedes extendieron el certificado de origen de manera correcta. Ok, estas son las 4 reglas de origen que en términos generales podemos encontrar en cualquier tratado. Ok, la primera regla de origen es cuando la mercancía es totalmente obtenida o producida en uno de los países parte con materiales originales. ¿Sí? Es la 1. Ahorita se las voy a explicar. La 2, la segunda regla de origen, es cuando hay un cambio de clasificación arancelaria. También se las voy a explicar. Tercero, cuando hay un valor de contenido regional. Y la cuarta regla de origen es cuando hay una producción, elaboración o transformación del producto. Estas son las 4 reglas de origen que ahorita voy a explicárselas. Cada tratado de libre comercio tiene particularidades en sus reglas de origen. Por lo tanto, se debe de consultar la regla de origen del tratado correspondiente de acuerdo al país al que queremos exportar. ¿Ok? Esto obviamente cuando hay productos de importación incorporados a nuestro producto. Ok. En virtud de que prácticamente todos ustedes, no todos ustedes, no lo sé, pero pues dado que el 85%
5% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y muy seguramente y de manera muy segura, ustedes que me escuchan, también un porcentaje muy grande piensa exportar a los Estados Unidos, voy a hacer un ejercicio de las reglas de origen, pero del TEMEC, ¿ok? Solamente del TEMEC. No vamos a ver las reglas de origen de la Unión Europea ni de las de Japón, solamente las del TEMEC, que son diferentes a las de los demás acuerdos comerciales, ¿ok? Diferentes en algunos aspectos, muy parecidas en otros, pero eso no nos obliga, eso no nos exime de que no las tengamos que revisar. Ok, muy bien. Cuando se trata de las mercancías totalmente obtenidas o producidas en uno de los países parte con materiales originales. ¿Qué nos dice el artículo 43 del Tratado de Libre Comercio del capítulo 4 de mercancías originales? Nos dice, una mercancía será originaria, es decir, va a ser originaria de México, originaria de Canadá, originaria de Estados Unidos, cuando sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una o más de las partes, según la definición del artículo 4.1. Ok, ¿cuáles son las partes? Las partes es Canadá, es Estados Unidos y es México. Esas son las partes. ¿Ok? Y dice que cuando esta mercancía va a ser originaria cuando sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una o más de las partes. Entonces, a ver, el artículo 4.1 dice, mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio nacional de una de las más partes. Ok, los minerales extraídos en el territorio de una o más de las partes, es decir, todos los minerales que se extraigan en México serán originarios de México. Los minerales que se extraigan en Canadá serán originarios de Canadá. Y los minerales que se extraigan en Estados Unidos serán originarios de Estados Unidos. ¿Qué significa? Que cualquier mineral que yo haya extraído en una mina de México, le puedo extender el certificado de origen como originario de México y exportarlo a Canadá y a Estados Unidos como originario de México. O bien exportarlo a la Unión Europea como originario de México, porque es un mineral extraído en territorio nacional. ¿Cómo le voy a dar certificado de origen a un producto vegetal o a una fruta? Nos dice la regla de origen del TEMEC. Los vegetales cosechados o recolectados en el territorio de una o más de las partes. Es decir, las coles, las zanahorias, las coliflores, todos los vegetales que yo coseche en México de una huerta van a ser mexicanos. Y yo les voy a dar, en este caso, certificado de origen mexicano. Como los americanos y los canadienses van a poder extender un certificado de origen a todos los vegetales cosechados en sus predios. ¿Sí? Ahora, por eso les comentaba yo, si la regla de origen me dice que solamente cosechados en México son mexicanos, yo no puedo traer vegetales de Guatemala, ¿verdad? Y darle certificado de origen mexicano, porque la regla de origen dice que son productos cosechados o recolectados en territorio mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Y esa mercancía que yo traje de Guatemala no cumple con la regla de origen mexicana. Entonces, si yo doy un certificado de origen a un vegetal de Guatemala, estoy contradiciendo a la regla de origen del TEMEC. Y por lo tanto, pues me voy a hacer acreedor a una sanción. ¿Y cómo va a ser posible que se den cuenta? A ver, amigos, por cada compra que yo haga, debo de tener una factura. Entonces, si yo le compré aquí en México
a 20 productores para llenar un contenedor, yo tengo que tener las facturas de esos 20 productores que me van a permitir llenar un contenedor que voy a exportar. Y ese contenedor va a estar amparado por un certificado de origen. Y yo tengo que guardar ese certificado de origen con las facturas de los 20 productores que me vendieron el producto. O en su defecto, demostrar que tengo un predio lo suficientemente grande para haber cosechado un contenedor. Entonces, si en algún momento me llega una auditoría y me dice, oye, tú exportaste 20 contenedores a Estados Unidos y expediste un certificado de origen de productos mexicanos. De acuerdo a la regla de origen, esos vegetales, para haber sido mexicanos, los debiste haber recolectado o cosechado en México. Muéstrame que fueron cosechados o recolectados en México. Así como no. Mire, aquí tengo todas las facturas de mis 20 proveedores. Aquí están amparadas. ¿Sí? Entonces no hay problema. No tengo facturas, pero mire, tengo 200 hectáreas y aquí están mis reportes, mis registros, donde esos vegetales son de mis predios y estoy llenando los contenedores. Pero si en esa auditoría no soy capaz de demostrar que soy dueño de un predio que puede tener esas cantidades y que no tengo las facturas de a quién se los compré, entonces no estoy cumpliendo con la regla de origen. Y entonces lo que hice fue llenar un certificado de origen apócrifo que le está dañando a los Estados Unidos por estar dejando de cobrar aranceles que debía haber pagado porque la mercancía no era mexicana. Y entonces me van a cobrar todo eso. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Ok. La regla de origen del TEMEC nos dice que son productos mexicanos, canadienses, Estados o norteamericanos, los animales vivos nacidos y criados en el territorio de una de las más partes. ¿Sí? Entonces, un animal que nació aquí en México, independientemente que los padres hayan sido importados de Suiza o de cualquier país, esos animales vivos son mexicanos por el solo hecho de haber nacido y de haber crecido en México. ¿Sí? Todas las mercancías obtenidas de la caza, de la pesca o acuacultura en el territorio de una de las más partes también son considerados, cumplen con la regla de origen. Los peces, ¿sí? Y otras especies obtenidas del mar por barcos registrados o matriculados por una parte y que lleven bandera de esa parte. Es decir, todos los peces y crustáceos que se obtuvieron en barcos matriculados como mexicanos o que lleven bandera mexicana serán considerados como mexicanos. ¿Ok? Y entonces, amigos, si ustedes se dan cuenta, pues ahí están las reglas de origen. Entonces, si cumplimos con la regla de origen, pues extendemos el certificado de origen y cumplimos con la primera regla, que es productos totalmente obtenidos o producidos en uno de los países parte. ¿Ok? Entonces, amigos, ahí estamos con la primera regla de origen. Esta regla de origen no cambia para los demás acuerdos comerciales, porque un animal vivo va a ser un animal vivo para Europa y para Estados Unidos, igual que una fruta. Entonces, esas reglas de origen no cambian para los exportadores de alimentos frescos. Prácticamente son las mismas, ¿sí? No hay problema. Muy bien. Entonces, bueno, pues aquí están los productos mexicanos que cumplen con la regla de origen que antes les mencioné. Las frutas y las verduras, los animales vivos, los crustáceos, el petróleo, porque al final de cuentas se obtuvo en su suelo nacional, el oro, la plata, los minerales, ¿verdad? Los recursos minerales, si fueron extraídos del subsuelo nacional, cumplen con la regla de origen. ¿Ok? Ahora, la regla 4.1, ¿sí? La 2, no, perdón. Seguimos en la misma 1. Ok. Las mercancías producidas totalmente con insumos originarios, que esta regla de origen es seguramente
el caso de la mayoría de todos ustedes que me están escuchando y que quieran exportar a los Estados Unidos. ¿Ok? Dice que las mercancías, cuando se producen totalmente con insumos originarios, y los insumos originarios se refiere a Canadá, a Estados Unidos o a México. Dice, cumplen con la regla de origen cuando sean producidos en el territorio de una o más de las partes a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de conformidad con este capítulo. Entonces, a ver, amigos, estos duraznos, los duraznos son mexicanos, el azúcar es mexicana, la etiqueta se fabricó aquí en México, el envase se fabricó aquí en México. Por lo tanto, tiene un origen nacional y está cumpliendo con la regla de origen que dice mercancías producidas totalmente con insumos originarios. Por lo tanto, si este es el caso, que yo creo que es el caso de prácticamente todos los que me escuchan, yo puedo extender un certificado de origen como producto originario. ¿Ok? Porque todos los productos son 100% mexicanos. ¿Qué tengo que hacer para amparar el certificado de origen? Guardar todas las facturas correspondientes a la compra de estos insumos. Ahora, si los duraznos son de México, el azúcar es de México, ¿sí? La etiqueta la importé de Canadá y el envase lo traje de Estados Unidos, sigue siendo y sigue teniendo origen regional. Por lo tanto, yo puedo también extender un certificado de origen, ¿verdad? Para el TEMEC como originario de la región, porque los insumos son de los tres países que forman el TEMEC. Seguramente no podré extender el certificado de origen para la Unión Europea, a menos que revise yo la fracción arancelaria, si la regla de origen me permite, con este porcentaje de insumos mexicanos, califique como mexicano a partir de que lleve una etiqueta y un envase de Estados Unidos. Tendría yo que checar la regla de origen para esa fracción arancelaria para exportarlo a la Unión Europea y tendría yo que checarlo la regla de origen de la fracción arancelaria para Japón y para cualquier país con el que yo tenga acuerdo